El hospital psiquiátrico, una estructura inmensa y decadente, parecía salido directamente de una pesadilla. Cuando llegué para mi primer turno como enfermero, el cielo estaba teñido de un gris pesado y la lluvia fina creaba un sonido monótono al golpear el techo oxidado. La fachada del edificio, cubierta por hiedras que se enroscaban como garras, le daba al lugar una apariencia de estar siendo lentamente devorado por la naturaleza. Al cruzar las puertas de entrada, me recibió un fuerte olor a desinfectante y algo que no pude identificar de inmediato. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, como si el hospital estuviera vivo, observando cada uno de mis movimientos. Los pasillos eran largos y mal iluminados, con las lámparas parpadeando ocasionalmente. Las paredes, otrora blancas, estaban amarillentas por el tiempo, y manchas oscuras parecían expandirse como una plaga. Mis colegas eran reservados, y los empleados más antiguos evitaban ciertos pasillos, siempre murmurando entre ellos. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de que algo terrible siempre estaba al acecho, esperando ser revelado. Esa misma noche, una alarma de desaparición resonó por los pasillos. Uno de los pacientes, un hombre llamado Marcos, había desaparecido sin dejar rastro. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Todos los empleados fueron llamados para ayudar en la búsqueda, pero por más que buscáramos, no había señales de él en ningún lugar. Ningún paciente podía salir sin pasar por las puertas fuertemente vigiladas, pero Marcos no estaba en ningún lugar dentro de los límites del hospital. A medida que la noche avanzaba, una sensación de extrañeza comenzó a intensificarse. Las puertas, que debían permanecer cerradas, se abrían solas con un chirrido perturbador, y los pasillos resonaban con sonidos inexplicables. Pasos que parecían venir de ningún lugar, susurros bajos que resonaban en las sombras. Mi curiosidad rápidamente se transformó en una sensación de urgencia. Decidí que necesitaba saber qué estaba pasando, así que comencé a investigar por mi cuenta. Registré archivos antiguos, escondidos en una sala polvorienta en el sótano del hospital. Allí encontré informes perturbadores sobre experimentos médicos realizados en pacientes años atrás, incluyendo el nombre de Marcos. Esos experimentos eran monstruosos, intentando manipular mentes y comportamientos humanos de maneras que desafiaban la ética y la moralidad. Marcos había sido uno de los principales voluntarios, pero en realidad era una víctima de las atrocidades cometidas en ese hospital. Fue sometido a tratamientos que destruyeron su cordura y lo convirtieron en un espectro de dolor y desesperación. Después de descubrir la verdad, las manifestaciones sobrenaturales se intensificaron. Susurros y sombras se convirtieron en parte de mi rutina. La presencia que antes era solo una sensación vaga, ahora se manifestaba de manera cada vez más agresiva. Las sombras que se movían parecían tener vida propia, y sentí una mano helada en mi hombro mientras cruzaba un pasillo vacío. Documentos antiguos y testimonios de empleados indicaban que el espíritu de Marcos aún estaba atado al hospital, tratando de comunicarse de una manera desesperada. Pero no había bondad en su presencia, solo un deseo avasallador de venganza, espectro de dolor y desesperación. Cada día en el hospital se convirtió en una batalla contra el miedo. Las manifestaciones se volvieron más violentas, y la sensación de ser observado era constante. El hospital, que ya era un lugar de dolor y sufrimiento, parecía estar transformándose en algo aún más maligno. Sabía que necesitaba hacer algo antes de que la situación se saliera totalmente de control. Decidí que la única manera de acabar con esto era confrontando al espíritu de Marcos y revelando la verdad sobre los crueles experimentos a los responsables. Pero el tiempo se estaba agotando. Marcos se estaba haciendo más fuerte y su rabia estaba alcanzando un punto insoportable. Mi búsqueda de la verdad me llevó a una sala cerrada y olvidada en el fondo del hospital, donde encontré lo que quedaba de Marcos, un cuerpo desfigurado, mantenido en un estado de agonía eterna. Fue entonces cuando comprendí que él nunca había desaparecido realmente. Estaba allí todo el tiempo, atrapado entre la vida y la muerte, alimentado por el dolor de los experimentos. Con valor renovado, enfrenté al espíritu atormentado, prometiéndole justicia y paz. Logré convencer a los responsables de revelar los horrores del pasado, permitiendo que el espíritu de Marcos finalmente encontrara descanso. Pero la sombra del hospital aún se cierne sobre mí. Las memorias de ese lugar horrible nunca desaparecerán completamente, y sé que hay secretos aún enterrados,
esperando ser descubiertos.